Hola a todos, bienvenidos a otro video de nuestro canal dedicado a la evaluación inmobiliaria, diseño y análisis de estructuras y evaluación de proyectos. Si estás buscando asesoramiento profesional y preciso en estas áreas de la ingeniería, estás en el lugar correcto. Soy el doctor José Manuel Carrillo Hernández, ingeniero civil, estructurista con doctorado en ingeniería en sistemas de construcción y planeación y evaluador inmobiliario con años de experiencia. Si necesitas ayuda con la valoración de una propiedad, el análisis y cálculo de una estructura, ya sea de acero o de concreto, o evaluación de proyectos de inversión, estoy aquí para ayudarte. Al final de este video te proporcionaré información de contacto para que puedas comunicarte conmigo y recibir esa asesoría personalizada. Sígueme hasta el final para obtener más detalles. Comencemos. Otra clasificación de la investigación es en cuantitativa y cualitativa. Nos dice que los métodos inductivos están generalmente asociados con la investigación cualitativa, mientras que el método deductivo está asociado con la investigación cuantitativa. Cuando hablamos de cualitativo, estamos hablando de una propiedad o de una cualidad que posee un objeto o un conjunto de objetos o un fenómeno observado. Y si hablamos de cuantitativo, estamos hablando de cantidad que se va a expresar por medio de un número. Hay un conflicto metodológico que ha existido a través de los tiempos entre quienes defienden el paradigma cuantitativo y quienes defienden el paradigma cualitativo. Quienes defienden el paradigma cuantitativo dicen que este es el mejor y quienes defienden el paradigma cualitativo dicen que este es el mejor. Bueno, ese enfrentamiento permanece en la actualidad y tiene su origen en los siglos anteriores, y hasta estos momentos la literatura refleja puntos de análisis diferentes. Pero cada uno de los paradigmas, cualitativo o cuantitativo, guarda su sentido. Es decir, uno tiene razón de ser en función del otro. Hay investigadores que defienden mucho lo cualitativo y se van siempre por lo cualitativo cuando a veces no aplica lo cualitativo, y al revés. Hay investigadores que defienden mucho lo cuantitativo y aplican lo cuantitativo cuando realmente no lo es. Entonces hay que realizar detenidamente un análisis que permita encontrar visiones actuales sobre la reciprocidad y convergencia de esos enfoques. Es decir, cualquiera de los dos enfoques va a llevar al investigador a la generación de conocimientos y a la resolución de problemas. Pero es necesario validarlo en posición que se entiende justa. Es decir, la complementariedad de ambos, que se complementan uno con otro. También existen las investigaciones mixtas, donde tiene una parte cuantitativa y una parte cualitativa. La ciencia de los últimos siglos ha sido construida a partir del supuesto aristotélico de la equivalencia adecuada entre la realidad exterior y la imagen de ella que el aparato cognitivo elabora. Nosotros, en nuestro cerebro, tenemos nuestro aparato cognitivo, y a partir de lo que observamos de la realidad, nos formamos una imagen en dicho aparato cognitivo. O sea, el aparato cognitivo, el cerebro, genera esa imagen. Cada una de estas formas de investigación tiene también una bien ganada tradición y desarrollo en el último siglo. Es decir, tanto lo cualitativo como lo cuantitativo se han perfeccionado, eh, han tenido una gran tradición a través del tiempo. La investigación cuantitativa y la investigación cualitativa tienen características únicas. En esta tabla se puede observar
la primera de ellas. La investigación cuantitativa recoge información empírica, es decir, de cosas o aspectos que se pueden contar, pesar o medir. Al hablar de cuantitativo estamos hablando de cantidad, de números, expresar lo que estamos midiendo en un número, ya sea kilogramos, ya sea metros, etc. Y que por su naturaleza siempre arroja números como resultado. Galileo Galilei afirmaba en este sentido que mide lo que sea medible y haz medible lo que no sea. La investigación cualitativa, por su parte, recoge información de carácter subjetivo, es decir, que no se perciben por los sentidos, como el cariño. No es fácilmente perceptible por los sentidos el cariño, como el frío o el calor, la aflicción, los valores o aspectos culturales. Son características subjetivas. Esas características subjetivas son dignas de ser analizadas por la investigación cualitativa, por lo que sus resultados siempre se traducen en apreciaciones conceptuales, o sea, en ideas o conceptos, pero de la más alta precisión o fidelidad posible con la realidad investigada. Es decir, lo que nosotros percibamos debe ser reflejo fiel de esa realidad. Continuando con la tabla, la investigación cuantitativa, como ya dijimos anteriormente, termina con datos numéricos, y la investigación cualitativa termina con datos de apreciaciones conceptuales. La investigación cuantitativa es fuerte en cuanto a la precisión del fenómeno mismo, pero es débil en cuanto al papel del contexto o ambiente en la generación de esos datos, es decir, no tiene manera de medir el ambiente. La percepción subjetiva del investigador no entra en juego, solamente la percepción objetiva. Entonces sí mide el fenómeno, pero no mide el ambiente en el cual está el fenómeno inserto. La investigación cualitativa, por su parte, es débil en cuanto a la precisión acerca de los datos. Es decir, bueno, la precisión de los datos, como son obtenidos de manera subjetiva, pues son datos débiles, pero es fuerte en cuanto al papel del ambiente que genera el fenómeno investigado, lo contrario que la investigación cuantitativa. El enfoque cuantitativo tiene una innegable potencia para el tratamiento de los datos más concretos, es decir, recurre al análisis de datos estadístico, mientras que el cualitativo es una poderosa herramienta para encontrar en la profundidad de los sentimientos. Ya dijimos que los sentimientos no se pueden medir, por lo tanto, la profundidad de los sentimientos son de carácter cualitativo. Actuando en procesos concretos de investigación, cada enfoque cubre las debilidades del otro, es decir, se complementan. Por eso hay investigadores que defienden el paradigma mixto, es decir, una parte cuantitativa y una parte cualitativa de la investigación. Por lo tanto, ratifica o niega sus resultados, es decir, incita a la crítica. De aquí se desprende que el empleo de ambos procedimientos, ya sea cuantitativos y cualitativos en una investigación, ayuda a corregir los errores o sesgos propios de cada paradigma. Cada enfoque cubre o viene a subsanar las debilidades o deficiencias del otro. Por último, vamos a ver el proceso de investigación cuantitativa. Como estamos nosotros insertos en el área de ingeniería civil y no en el área propiamente de ciencias sociales, aunque también la ingeniería civil tiene una componente social que vamos a ver más adelante, la mayoría, si no es que todas las investigaciones que hagamos van a tener características de obtención de datos numéricos, por lo tanto, nosotros tenemos que usar el paradigma cuantitativo.
Para el paradigma cuantitativo, el primer proceso de investigación, del proceso de investigación, el primer paso es la definición del problema. Vamos a definir el problema. Es la parte más difícil de toda investigación. La definición del problema es el qué, o sea, responder a la pregunta ¿qué quiero estudiar? A veces queremos algo pero no lo tenemos claro, y eso lo vamos a ver en el siguiente tema o en la siguiente unidad. Cómo definir el problema de una manera adecuada dentro del enfoque cuantitativo. Como ya dije, nos vamos a ir por el enfoque cuantitativo porque es el que aplica la ingeniería civil. Toda vez que definimos el problema, vamos a hacer el diseño de la investigación. El diseño de la investigación es el cómo. Si ya tengo el qué, ahora cómo. ¿Cómo voy a llevar a cabo la investigación? ¿Cómo voy a obtener los datos de la investigación? Procederemos luego a la obtención del marco teórico. O sea, el marco teórico es el marco conceptual, es la serie o el conjunto de teorías que le van a dar sustento a mi investigación, desde la definición del problema y el diseño de la investigación hasta todo lo demás que se deriva de este proceso. A partir del marco teórico vamos a plantear hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? Son supuestos teóricos. Son afirmaciones que vamos a hacer, que vamos a someter a prueba a partir de lo observado, de la problemática detectada. Toda vez que planteamos la hipótesis, hacemos la investigación propiamente dicha por medio del análisis de datos, de obtener números, de obtener cantidades, etcétera. Aceptaremos o rechazaremos la hipótesis. También el rechazo o aceptación de hipótesis se desprende de la relación, de la comprobación de la relación entre variables. Esto se verá más adelante cuando se esté tratando el tema correspondiente a hipótesis. Y por último tenemos lo que es la elaboración del informe de resultados. La elaboración del informe de resultados consiste en informar por medio de un manuscrito, bueno, no manuscrito precisamente, ahora que hay computadoras no necesariamente tiene que ser a mano, sino por medio de un documento, todo el proceso de investigación que se siguió y los resultados a los cuales se llegaron. Hay un proceso intermedio que se llama la recopilación de la información. La recopilación de la información es la continua revisión de fuentes de información primarias, secundarias, terciarias, etc. Tanto para definir el problema necesitamos recopilar información de las diferentes fuentes, tanto para diseñar la investigación necesitamos recopilar información, tanto para elaborar el marco teórico necesitamos recopilar información, para desarrollar la investigación, para el planteamiento de hipótesis necesitamos la recopilación de información, para llevar a cabo el desarrollo o la investigación propiamente dicha, también necesitamos la recopilación de información, para probar esa hipótesis, aceptarla o rechazarla, también necesitamos recopilar información y por último, para llegar al informe de resultados, se requiere de esta recopilación de información. Fin de la presentación. Gracias por ver este video. Espero que hayas encontrado la información útil y que sea valiosa para ti. Si necesitas un avalúo, un cálculo, diseño estructural o un análisis de un proyecto de inversión, no dudes en contactarme. Estoy aquí para ofrecerte mis servicios y asesoramiento experto en estas áreas. Puedes comunicarte conmigo a través de mi correo electrónico jmch@ingenieriaconsultoria.com o visitando mi sitio web www.jmch.com.
www.ingenieriaconsultoria.com. No dudes en hacer tus preguntas o agendar una consulta para resolver cualquier duda que puedas tener. Espero poder ayudarte con tus necesidades de evaluación, de análisis y diseño estructural o evaluación de proyectos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y nos vemos en el próximo video.